Esta conferencia comenzará a grabarse. Que antes de dar inicio, de alguna manera, pues tenemos que retomar un poquito lo que hemos estado analizando o checando durante estas primeras 4 sesiones, ¿no? Primero hablamos sobre los tipos de liderazgo, después trabajamos también con los tipos de pensamiento y de comportamiento, ¿no? Que si somos analíticos, estructurales, sociales, o que si tenemos cómo está nuestra expresividad, nuestra asertividad, etcétera. ¿Ok? Entonces hablamos sobre eso. También, a ver, ¿quién más me recuerda de qué más hemos tratado en el curso? A manera de retroalimentación. ¿Nadie? ¿Alguien? Sí. El liderazgo situacional. Ok, lo del liderazgo situacional como un modelo, y de ahí que surgen las 4, ¿no? Directivo, Persuasivo, participativo y delegador. Exactamente, el delegador, el participativo, el directivo. Muy bien. ¿Y de ahí qué otro tema vimos? Prácticamente con ese abordamos el liderazgo, los estilos de liderazgo, y nos falta uno. Ya hablamos de tipo de liderazgo, luego hablamos de tipo de pensamiento y comportamiento, hablamos de liderazgo situacional, y ayer ¿de qué hablamos? Habilidades interpersonales. Ok, habilidades interpersonales. Y quedamos que el día de hoy, o bueno, ayer les mencionaba que el día de hoy vamos a hablar, bueno, el tema es sobre la cuestión de la resolución de conflictos, ¿no? Déjenme les comparto pantalla, déjenme cierro esta ventana y déjenme ir a donde la tengo. Ok. Entonces nos vamos a esta parte de, bueno, pero antes de hablar de la resolución de conflictos, a mí me gustaría que cada uno de los que estamos ahorita conectados, ustedes anoten o piensen en un conflicto que han tenido a nivel laboral, ¿no? O sea, un conflicto ya sea en ese trabajo, en otro, lo que sea, pero piensen en un conflicto, ¿no? Finalmente, anótenlo, chéquenlo. La idea es que con lo que vamos a ir aprendiendo sobre la resolución de conflictos, ustedes puedan después identificar todo lo que implica o todo lo que se tiene que identificar dentro de un conflicto y ver qué posible estrategia se pudo haber aplicado o si la forma en la que se solucionó fue la mejor, ¿no? O de qué otra forma se pudo haber solucionado, ¿ok? Entonces piensan en un conflicto y ahorita ustedes, conforme vamos viendo los contenidos, ustedes van a ir detectando qué tipo de conflicto fue o cómo se originó y todo lo que vamos a ir viendo en cuanto a esto de resolución de conflictos, ¿ok? Entonces ahora sí voy a compartir, bueno, déjenme tomar otra captura, ya tengo más personas, entonces necesito tomar captura y ahora sí comparto pantalla. Y nos vamos a esto. Déjenme lo pongo en presentación para que ustedes lo vean mejor. Acuérdense que yo no logro ver si hay alguien que levanta la mano o algo. Entonces, si necesitan hacer un comentario, tienen alguna pregunta, pues entonces activan su micrófono y con gusto aquí los escuchamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre estrategias para la resolución de conflictos. Para empezar, necesitamos entender, ¿no? O tener un concepto sobre lo que es un conflicto, ¿no? Yo creo que si antes de mostrarles la presentación yo les hubiera preguntado qué es un conflicto, pues ahí hubiéramos tenido
varias ideas de lo que entendemos por conflicto, ¿ok? Pero a la vez de que son varias ideas, ¿no? De lo que es conflicto, por ejemplo, yo aquí tengo que es una constitución bidireccional, es decir, que se contraponen entre dos o más partes que pueden ser personas, grupos grandes o grupos pequeños, ¿no? En este caso, el concepto que yo rescato en esta presentación es que el conflicto es en sí un fenómeno de incompatibilidad, ¿no? O sea, no hay ese acuerdo, hay diferentes puntos de vista y esto nos habla de una incompatibilidad y dependiendo del conflicto, esa incompatibilidad puede ser entre personas o grupos, ¿no? Y hace referencia este conflicto tanto a las cuestiones o a los aspectos estructurales como a los personales. Y el conflicto siempre va a existir cuando se presenta cualquier tipo de actividad incompatible entre estos dos actores, o entre estos actores hablamos de dos actores porque hablamos de persona a persona, o de persona a grupo, o de grupo a grupo, ¿no? Entonces, esos son los actores que están en un conflicto. Pero bueno, primero tenemos que identificar, para poder querer solucionar el conflicto, primero tenemos que identificar qué originó el conflicto, ¿no? Y por lo regular, los conflictos o estos desacuerdos que se dan tienen que ver con al menos 6 opciones, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, o más bien habría que pensar dentro el conflicto que ustedes estén analizando, es decir, bueno, esto entra dentro de que se originó por una percepción subjetiva. Ahora, ¿a qué se refiere con la percepción subjetiva? Se refiere cuando de alguna forma las personas que están involucradas en el conflicto están interpretando de manera diferente el contenido, ¿no? Del mensaje, de algún mensaje, de una comunicación. Yo lo estoy entendiendo de una forma, la otra persona lo está entendiendo de otra y por eso se está generando el conflicto, ¿no? Percepción. Cuando hablamos de subjetiva, pues es porque tiene mucho que ver el sujeto, es algo que depende mucho del sujeto, ¿no? Y así como para algunos una actividad o algo que vemos nos puede ocasionar mucho conflicto, hay a quienes no les conflictúa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no está dentro de su interés, ¿no? No sé, ahorita pongo un ejemplo muy, muy simple en el sentido de que a veces hay gente que su percepción en cuanto al cuidado de mascotas es mucho más amplio y se preocupan son de hecho de los que se consideran rescatistas y hay personas a los que los animalitos no les ocasiona nada, o sea, no les ocasiona conflicto el saber que abandonaron o que lastimaron a una mascota, ¿no? Entonces, independientemente o sea, volvemos al punto, es percepción, ¿no? Subjetiva. Yo soy muy sensible y no me gusta que maltraten a los animales, pero también hay gente que no es sensible a ese tema y por lo mismo a lo mejor se puede dar un conflicto, pero ¿por qué? Porque tenemos percepciones muy diferentes, ¿no? El siguiente origen tiene que ver con errores de comunicación, ¿no? Creo que ese es un poquito más claro en el sentido de que les comentaba, ya no me acuerdo en qué sesión, pero les decía, a veces tú puedes checar un mensaje en el celular, en el WhatsApp, y tú lo lees y lo sientes un poco agresivo y la otra persona no estaba queriendo ser agresiva. A lo mejor su forma de expresarlo no fue lo mejor, pero ahí es también en ese sentido se da el error de comunicación, porque el canal no fue el adecuado, porque las palabras, ¿no? Que se ocuparon, a lo mejor hay una palabra que para ti es muy ofensiva y para el otro no lo es, ¿no? Entonces también ahí entra un poquito la cuestión de que los mensajes pueden ser tergiversados por quien los recibe, ¿no? Y no por una mala intención, sino simplemente por el momento, por el contexto, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese puede ser un origen de conflicto. El otro origen tiene que ver con las necesidades y soluciones desproporcionadas. ¿A qué se refiere esto?
que de repente dentro de un equipo, dentro de un grupo de trabajo, dentro de algo, de repente se puede percibir que tanto los recursos, ¿no? Lo bueno que se recibe en el grupo, como lo que es la carga de trabajo, por ejemplo, de cómo se distribuye, a veces se puede percibir o se puede notar como algo no muy equitativo, ¿no? Y entonces eso puede generar un conflicto, ¿no? Que ahí a lo mejor se puede combinar con la cuestión de falta de comunicación y también con la cuestión de una percepción equivocada, porque a veces también podemos decir, es que eso es muy poco y en realidad sí implica más trabajo, ¿no? Hay veces que no somos tan conscientes de todo lo que implica ciertas actividades porque nunca las hemos hecho y pensamos que es fácil. Ya cuando nos toca hacerlas, no, pues sí, esto era más complicado, ¿no? Otro de las origen o otra razón de un conflicto es la información incompleta, ¿no? Ahí entra la parte de la falta de comunicación efectiva, en el sentido de que, pues, de alguna manera, no todos están informados de todo lo que está pasando y esa información incompleta se originan conflictos, ¿no? La otra causa o el otro origen a veces se da por la presión como generador de la frustración, ¿no? De repente, sin darnos cuenta, se han adquirido tantos compromisos o hay tantas tareas que realizar en el trabajo y están todos con mucha carga, ¿no? Y de repente ese estrés y esa carga y ese sentir que no acaban crea una frustración y a veces esa frustración pues influye en el ambiente y de repente se empiezan a contestar mal o conflictos y reclamos y todo, entonces, pero finalmente el origen era esa presión que había en el de trabajo que generó frustración y que generó el conflicto, ¿no? Y por supuesto que también otra de las causas o origen del conflicto tiene que ver con la diferencia de carácter, ¿no? En este sentido, pues el hecho de saber que cada uno tenemos una forma de ser, de pensar, de actuar, y por supuesto que eso nos puede llevar a un conflicto, ¿no? Porque pues yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra, yo pienso de una manera, él piensa de otra, y eso ya nos está generando un conflicto, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los componentes? O sea, por un lado tenemos que identificar el origen, ¿no? Del conflicto. Por otro lado, tenemos que identificar qué está componiendo el conflicto. Por un lado, las partes, es decir, quiénes son los que están involucrados, ¿no? Personas o equipos o grupos. Entonces es ver, ok, quiénes están quiénes están, son parte de este conflicto, ¿no? Quiénes están participando de manera directa en este conflicto, ¿no? Porque esto nos va a permitir, de alguna manera también, al mismo tiempo que identificamos quiénes, vamos a identificar cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas o las necesidades o aspiraciones de esas personas que precisamente están en conflicto, ¿no? Por otro lado, el proceso, pues, es un componente, o sea, ¿qué pasó? Se refiere a la dinámica que se dio o que se está dando en medio del conflicto para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, de alguna manera, en ese proceso de conocer cómo se dio el conflicto, identificamos actitudes, identificamos acciones, identificamos lo que se ha hecho hasta ese momento en cuanto a lo que generó el conflicto y también puedes identificar si hay un intento de resolución, ¿no? O cuáles son los intereses o demandas de ambos lados, como para saber qué generó y qué está pasando en ese proceso que se llama conflicto, ¿no? Por otro lado, otro de los componentes es los asuntos, ¿ok? Es decir, ¿de qué se trata? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Cuál es el asunto que está ocasionando el conflicto, ¿no? Es importante observar, en este caso, lo más neutral posible,
Y esto es como, a ver, escucho a las dos partes, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, cómo lo está percibiendo un lado, cómo lo está percibiendo el otro, ¿no? O si yo estoy en medio del conflicto, pues también es tratar de entender a la otra parte y ver qué está pasando, ¿no? Porque definitivamente no se trata de que se convierta en algo personal, sino en algo que realmente se pueda solucionar para el bien tanto de las personas involucradas o de los equipos involucrados, etcétera, ¿no? Y también, bueno, un componente que es el principal, de alguna manera es como el problema, ¿no? O sea, realmente darnos cuenta cuáles son los motivos, cuáles son los objetivos que se están buscando, o sea, que cada quien está buscando y cuál es en sí el problema que está ahí, ¿no? Que es finalmente lo que nos está conflictuando y a lo que hay que darle solución, ¿no? Y los objetivos, pues se refiere a esas decisiones conscientes o esas condiciones o futuros deseados que se establecen como solución al conflicto, ¿no? Creo que lo podemos identificar muy bien, sobre todo cuando de repente nos enteramos de marchas o de situaciones en las que, bueno, a ver, ¿cuál es su pliego, no? Hay quienes llaman pliego petitorio o no me acuerdo cómo se le denomina de otra forma, pero finalmente a eso nos referimos con objetivos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar todo esto, ¿no? O sea, quiénes están, cómo se dio el conflicto, cuál es el tema, en sí cuál es el problema y qué objetivos o qué se está persiguiendo o qué persigue cada parte como para o sea, para que ellos se sientan que se solucionó el conflicto, ¿no? De ahí nos vamos a las clases de conflicto, ¿no? Hay conflictos de relación. ¿A qué nos referimos con conflictos de relación? Pues es cuando está precisamente en juego la relación interpersonal, ¿no? La relación, ya sea, como dijimos, en el conflicto puede ser de persona a persona o puede ser de grupo a grupo, etcétera, ¿no? Pero entonces, dependiendo se habla de un conflicto de relación cuando está en juego esa relación, ¿no? Cuando se puede perder esa relación a causa del conflicto, ¿no? En el caso de un conflicto de información, pues su nombre lo dice, ¿no? Es porque hay una mala información, porque hay diferentes versiones y pues hay que llegar a la realidad, a lo que realmente está pasando para entonces de ahí poder buscar solución, ¿no? Y en el caso de intereses, habla ahí de genuinos de intereses o genuinos estructurales, ¿no? Cuando habla de intereses, el conflicto es porque precisamente hay personas o grupos con un interés en un tema, ¿no? Y cuando hablamos de estructurales es porque tiene que ver con la organización, ¿no? En el caso de persona a persona, pues también tiene que ver, cuando hablamos de estructurales, tiene que ver con bueno, sí con la cuestión de que eso que está pasando de alguna manera está moviendo la estructura, ¿no? Está moviendo la forma de hacer las cosas y entonces es por eso que hablamos de un conflicto de tipo estructural, ¿no? Aunque realmente se da más en el nivel macro, ¿no? Cuando hablamos de cambios que se quieren dar a nivel macro y que finalmente esa es una clase de conflicto, ¿no? No es algo que tenga que ver con lo personal, sino tiene que ver con lo organizacional, ¿no? Como cómo está organizado y los cambios que se requieren hacer o que se están solicitando para algún proyecto o algo, pero que al final eso puede estar generando un conflicto.
Y de ahí, bueno, ya entendiendo todo esto de lo que son los componentes, de lo que es algunas de las causas que pueden generar los conflictos, entonces también tenemos que entender esto, ¿no? Que cuando un conflicto no se maneja de manera adecuada, de alguna forma nos va a afectar en el sentido de va a obstaculizar las ideas claras, de alguna manera uno de los actores puede abandonar el conflicto y agredir directamente a su semejante, es decir, de repente ya podemos caer en agresión, ¿no? A lo mejor un conflicto puede llegar a un nivel, pero si no se maneja de manera adecuada, pues entonces se puede hacer un problema todavía mayor, porque entonces ya viene la agresión verbal o la agresión física, ¿no? Ya la agresión física ya es bastante fuerte, ¿no? Digo, la verbal también tiene su gravedad, pero definitivamente esto puede ser un verdadero problema, ¿no? También un conflicto mal manejado nos lleva a la inhibición de la capacidad para llegar a un acuerdo, ¿no? De repente nos puede llegar esa sensación de esto no tiene solución y entonces viene esa pues proceso en el que ya no sientes que tenga, o sea, que ya no hay solución y eso nos quita, nos roba, ¿no? Nos roba, para empezar, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, la estabilidad y por supuesto que también a veces nos puede robar esa idea de pensar que no somos capaces en algo, ¿no? Y por supuesto que cuando no manejamos bien el conflicto, pues entonces vienen las confrontaciones, ¿no? Y viene también ese choque con la realidad, ¿no? De qué es de lo que está pasando, porque al final cualquier conflicto no solucionado, pues sigue trayendo muchas crisis y muchas situaciones, porque es como una bola de nieve que puede crecer y terminar aplastándonos, ¿no? Pero, pues precisamente por eso que necesitamos aprender, trabajarlo, desarrollar nuestro liderazgo, desarrollar nuestra comunicación efectiva. Y en este caso, cuando se gestiona de manera adecuada el conflicto o los conflictos, entonces podemos verlo como un modelo de desarrollo, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a tener como las actitudes de desarrollar esa capacidad de aceptar pensamientos diferentes, ¿no? Acuérdense que una de las cosas que habíamos mencionado, ¿no? O sea, no se trata, desde el primer video que vimos, no se trata de siempre tener el control, no se trata siempre de tener la razón, sino más bien de desarrollar esa capacidad de aceptar pensamientos diferentes y de aceptar que no todo tenemos bajo control. O sea, absolutamente no se puede, ¿no? Por supuesto que cuando se gestiona de manera adecuada un conflicto, pues con eso estamos evitando la presencia de agresividad, ¿no? De enojo, de ira que nos puede llevar a esa agresividad. También se hace frente o sea, es aprender a hacerle frente a los conflictos, ¿no? O sea, cuando lo hacemos de manera adecuada, nos da, y resolvemos uno, eso nos va a dar la pauta para que en un futuro, en otro conflicto, nos podamos atrever a enfrentarlo de manera directa, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y como yo siempre, a veces en algunos conflictos, siempre es como que a veces nos desgastamos mucho en acusar, nos desgastamos mucho en buscar culpables, nos gastamos mucha energía en eso, cuando en realidad necesitamos gastar la energía en buscar la solución, ¿no? Es decir, esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando aprendemos a gestionar nuestros conflictos, eso nos da la posibilidad de mejorar día con día para que entonces aprendamos a enfrentar mejor los siguientes conflictos e incluso también el hecho de que cada vez vamos a estar envueltos en menos conflictos. Cuando desarrollamos nuestras habilidades interpersonales, cuando desarrollamos un buen liderazgo, entonces poco a poco vamos a ir viendo la forma de incluso no llegar al conflicto, sino
trabajar desde antes, ¿no? Y por supuesto que esta gestión nos ayuda a sustituir esa posición defensiva por siempre tener una posición en la que tengamos esa capacidad de negociación, ¿no? Entonces, sí tenemos que aprender a desarrollar y a resolucionar los conflictos, ¿vale? Y para eso hay hay muchas más, pero podemos aprender 4 principales. La negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Ahora, estas no son como que usas una o usas la otra, ¿no? Sino más bien son como niveles, ¿no? El primer nivel en el que tú necesitas aprender a solucionar un conflicto es en el nivel de la negociación. En ese nivel hablamos de un proceso en el cual ambas partes intentan alcanzar un acuerdo, ¿no? O sea, está el conflicto, lo detectan, lo definen, o sea, se dan cuenta bien de cuál es la situación y ambas partes están tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Están buscando una negociación, ¿ok? Ese es el primer nivel. Pero cuando estamos ya en que el nivel de negociación no se logró, déjenme porque por aquí hay un ruidito. Cuando en ese nivel no se logró la solución al conflicto, es decir, se trató de negociar, pero definitivamente no se llegó a un acuerdo, no se llegó a esa negociación, entonces viene el nivel de la mediación, ¿no? Ese nivel de la mediación consiste en un proceso en el que participa una persona que es imparcial o mediadora. Es decir, ella trata de cooperar con ambos partes, con los interesados en resolucionar el conflicto, para que ella, desde su posición imparcial, busquen encontrar una solución, ¿no? De alguna manera también sigue siendo un nivel de negociación, pero ya con la intervención de alguien. ¿Por qué? Porque ambos, en la primera etapa, como no hubo un acuerdo, pues entonces buscan ese mediador, pero de alguna forma, aunque el mediador busca reducir, o más bien el papel del mediador es buscar reducir la actividad conflictiva, escuchando a ambas partes involucradas, para también saber cuáles son los intereses que tienen cada uno y de alguna manera el facilitar un camino que permita encontrar esas soluciones equitativas para las partes, ¿no? Pero si tampoco en este nivel, ¿no? Si tú llegas a este nivel y no se logra la negociación, entonces hay un tercer nivel que es la conciliación, ¿no? La conciliación es un proceso a través del cual las personas pueden resolver el conflicto mediante un acuerdo satisfactorio, ¿no? De alguna manera, este nivel ya debe de contar con una intervención de una persona. También se trata de que sea imparcial, pero de alguna manera, no sé si han escuchado, pero incluso a nivel gobierno hay una instancia que se le llama de conciliación, ¿no? Antes de llegar al tema legal, antes de llegar a una demanda, ya sea civil o se me olvidan los términos, no estoy muy involucrada, pero sí, civil o penal, ya me acordé, penal. Antes de llegar a eso, hay un nivel que se le llama de conciliación, ¿no? Donde se trata de que precisamente a través de este conciliador, lo mismo, checa la situación, checa el conflicto, ve los intereses, ve lo que se tiene, o sea, la forma más equitativa, ¿no?
de solucionar esto. Y entonces, de alguna manera, tratan de definir toda la forma en la que se solucione un problema, ¿no? Pero también, si ya de plano no se logra esa parte, entonces está el nivel de arbitraje, ¿no? Pero ya en este arbitraje es cuando ya se define a una autoridad que va a revisar la situación y va a dar pues va a dar una resolución al conflicto, y ahí pues ambas partes tienen que, o sea, ya no les queda otra instancia, o sea, ya es como, ok, o sea, a lo mejor yo peleé mucho, pero si aquí la persona dice que se soluciona de esta manera y yo tengo que hacer esto y la otra parte tiene que hacer lo otro, ambas, cuando ya se van a este nivel, ambas partes es porque ya están, ya saben que no llegaron a un acuerdo y entonces necesitan tomar la decisión de ir a este nivel y poderlo acatar, ¿no? Lo que diga la autoridad. Ahora, yo les acabo de mencionar que hay instancias a nivel federal, también a nivel municipal o a nivel estatal, que tratan de hacer este tipo de trabajo, ¿no? En el sentido de conciliación, y si no, pues entonces se va a la cuestión de ya una cuestión ya sea de carácter civil o de carácter penal, pero primero entra esta parte de la conciliación. Ahora, en el nivel de conflictos que podamos tener en una empresa, dentro de un trabajo, en la cuestión laboral, yo creo que también podemos aplicar esto en el sentido de que a lo mejor haya un conflicto en el que precisamente busquemos esa negociación, ¿no? Y si no, pues entonces ya se busca la intervención de alguien, pero no necesariamente de una autoridad, sino de alguien que sea parte del departamento, de todo, y así como que tratar de buscar la solución. Y ya la conciliación creo yo que entra en cuando ya interviene un jefe o alguien con alguna cierta autoridad para poder tratar de solucionar ese conflicto, ¿no? Ahora, a lo mejor aquí en este sentido nos vamos a algo muy, muy amplio, pero creo que todo conflicto a nivel laboral necesita, y cada uno, de alguna forma, cada colaborador necesita desarrollar esa madurez, esa inteligencia emocional como para siempre llegar o sea, siempre estar en el nivel de negociación, ¿no? Ya, a lo mejor como máximo el hecho de decir, bueno, mediación, ¿no? Pero creo que cuando entendemos todo lo que hemos estado entendiendo en cuanto a tipos de pensamiento, en cuanto a comportamiento, en cuanto incluso el liderazgo, ejerciendo un liderazgo situacional, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, y tú aplicas todo esto de tus habilidades interpersonales, creo que a donde más podemos llegar es a la negociación, ¿no? O sea, no tendríamos que pasar a otro nivel, sino el hecho de, así como mencionaba en la negociación, pues es hablarlo, o sea, es como evitar el hecho de querer salirse con la suya, ¿no? O sea, como dicen por ahí, sino más bien es, a ver, ser muy objetivos, ¿no? Y siempre porque estamos buscando, y cuando hay esa actitud y ese desarrollo de liderazgo, y recordamos que el liderazgo siempre es buscar e impulsar a otros, y no es solamente buscar el interés propio, pues entonces menos conflictos deberíamos de tener, y más fácil sería el llegar a lograr esa negociación para lograr el conflicto. No sé si tengan algún comentario sobre esto
alguna duda y sobre todo también si pudieran ir como determinando el conflicto que ustedes les pedí que al principio pensaran en algún conflicto que han vivido, cómo ustedes lo clasificarían, cómo ustedes lo verían, ¿no? Y sobre todo, si se llegó o no a una solución y cómo es que se llegó a esa solución, ¿no? Entonces, los escucho. Déjenme tomar captura. ¿No? Ok. No escucho. Ok. Alguien que me pudiera mencionar, déjenme, voy a dejar de compartir pantalla para buscar otra cosa, pero ¿cómo ven esta parte? Todavía nos falta, pero antes de seguir con lo demás, pues quisiera yo saber si ya logran identificar o si hay algo que pudieran comentar sobre esto que hemos estado platicando, ¿no? Sobre los conflictos, ¿no? Si han logrado detectar el conflicto que yo les pedía desde un principio sobre la percepción, o sea, si es un conflicto a causa de una percepción subjetiva, a causa de errores de comunicación, o si se dan más los conflictos por cuestiones personales o por cuestiones, eh, bueno, por cuestiones personales o por cuestiones de relación o de información, ¿no? Entonces, pues ustedes díganme. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que aquí en el que estoy alguna vez se presenta un conflicto y yo creo que es más por cuestiones personales. O sea, como es más que nada la actitud, ¿no? En mi ocasión nos pidieron, tenemos un archivo donde están todos nuestros expedientes, pero obviamente hay polvo y demás. Entonces, yo instruí a varios abogados que bajaran por expedientes y uno de ellos para mí fueron pretextos. No puedo porque hay polvo, tengo alergia y demás. Pero la verdad es que nunca nos había manifestado esa situación, ¿no? Entonces, pues sí le comenté que pues es una instrucción que al final todos debíamos cumplir, usar cubrebocas, usar guantes y demás. Y aún así dijo que no. Mi jefe le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no vas a bajar, pero sí vas a acomodar cajas aquí, ¿no? Porque vienen en cajas de expedientes. Pero yo creo que ese conflicto fue más que nada por la parte personal, más que una instrucción mal dada o una instrucción mal recibida o algo así, no fue una cuestión personal. Y de hecho, esa persona es así en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo ubico ahorita, me llegó como el momento que me estaba diciendo, dije, no, bueno, esta persona tiene más conflictos por cuestiones personales que por cuestiones de instrucción y de la comunicación. Ok, algo es que finalmente cuando ya es algo personal, lamentablemente, pues no todo mundo, o sea, estamos tomando cursos en los que nos ayuden precisamente a identificar lo que necesitamos cambiar, ¿no? Lo que necesitamos mejorar. Y también en este sentido, tampoco se trata de que quienes sí lo hacen nos sintamos, o que si lo hacemos nos sintamos como superiores a nadie. No, simplemente es como decir, bueno, qué privilegio tengo de tener acceso a esto y de tomar la decisión de utilizarlo, que sea útil. Y todo curso, toda preparación, toda capacitación siempre abona al crecimiento personal.
más allá de la cuestión laboral, más allá, que sí, porque finalmente estamos también en esto de lo laboral, pero finalmente todo lo personal se ve reflejado en lo laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay que reconocer que el nivel de conflicto hay que saberlo identificar, el tipo de conflicto también en el sentido de, ahorita que tú dices, bueno, es personal y ya es más de la otra persona, pues entonces ahí también es como tomar la decisión de no vernos sí, de tomar la decisión de afectarnos lo menos posible por ese tipo de situaciones. Porque al final, a lo mejor sí, es el hablarlo, a lo mejor sí es establecerlo, a veces también es comunicarlo, ¿no? Es el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo detecto esto y pues es tu problema en ese sentido, o sea, de buscar decirlo de la mejor manera, pero decirle, o sea, no quiero que esto sea un conflicto en el trabajo, ¿no? Porque finalmente los asuntos o personales, pues son cuestiones, la forma en que tú te diriges a mí no es la correcta, ¿no? O la forma en la que tú este, te diriges o delegas una actividad o algo, no es la correcta, ¿no? Entonces, ahí entra un poquito de bueno, un poquito no, un mucho de desarrollar nuestra propia inteligencia emocional, de trabajar en nuestra autoestima, en nuestra seguridad, en nuestro valor, ¿no? Porque también es importante y no porque andemos reclamando nuestros derechos, pero sí a veces es cuestión de poner límites, ¿no? Y a veces los límites no tampoco, es que depende del problema, depende de la situación y todo, pero hay veces en que sí es importante comunicarlo, ¿no? De repente, digo, yo puedo comentar de una situación con una persona en la que definitivamente somos muy diferentes, ¿no? Su percepción es una, mi percepción es otra, y la verdad es que yo digo, no voy a pensar como tú piensas, pero al final era como, yo lo tuve que hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? O sea, tú piensas de esta manera y yo la voy a respetar, o sea, es tu decisión, es la forma en la que tú quieres conducirte, está perfecto, pero yo tengo esta forma y así como me pides respeto hacia ti, yo también te pido respeto hacia mí, ¿no? Entonces, te pido de favor que me respetes y que no hagas ningún comentario despectivo acerca de mi decisión, ¿no? O de mis decisiones. Y esto fue con un familiar. Entonces, fue como decir, hasta aquí, ¿no? Y entonces, pues ahí quedó el asunto. Él sigue siendo como es, yo también he decidido hacer mi vida de esta forma, y entonces, pues ahí quedó el conflicto, o sea, ya no tiene por qué haber más conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno sabe poner sus límites. Y a veces, en esta ocasión yo lo hice, lo fui necesario y todo, pero también hay otras ocasiones en las que dices, no tengo que hablar con la persona, simplemente yo sé que ella no, a esa persona yo no la tengo en mi círculo, ¿no? En mi círculo cercano. Ahora, a nivel laboral, pues no podemos tomar la decisión de que no seas de mi círculo. Si eres parte del departamento, no lo puedes hacer. Pero sí en el hecho de que a nivel interno tú trabajes en ti de tal forma que no, que cada vez sus actitudes o sus formas no te afecten. Porque también a veces así pasa, lamentablemente las personas que tienen ciertas actitudes y que no trabajan su persona y que viven muy frustradas o muy conflictuadas, finalmente a veces sin darse cuenta, no por maldad, no creo yo, no por maldad, sino porque es la dinámica que ella no ha podido salir de ese círculo, el hecho de que a veces inconscientemente hacen muchas cosas como para molestar, así como que lo hago para molestar. Pero cuando ellos ven que ya no te molesta, como que pierden el interés, ¿no? Como que ya no funciona.
porque a veces es muy curioso cómo el ser humano a veces nos complicamos mucho la vida, la verdad. Entonces, pero bueno, aquí lo importante es que podamos identificar y bueno, si son más conflictos a nivel o cuestiones personales, pues entonces hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Y bueno, en esa cuestión, ya hablando aunque ya hemos hablado de esto, déjenme comparto otra vez pantalla. Eh, Hablamos de técnicas, ¿no? Para la resolución de conflictos. Y la primera, pues viene siendo esa comunicación asertiva, que ya hemos hablado de asertividad durante toda esta semana, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la comunicación asertiva, déjenme que me cambie de presentación. Ok, esa comunicación asertiva tiene que ver precisamente con el hecho de hablar claramente las ideas, los pensamientos, las situaciones y decir, ¿sabes qué? Digo, buscar el momento y buscar las palabras y todo, pero de alguna manera a veces es decir, ¿sabes qué? Tu forma de comunicarte conmigo la siento, la percibo, ¿no? Agresiva. O tu forma de comunicarte conmigo la siento grosera. Entonces, te voy a pedir de favor que me ayudes con esto y cambies un poquito el tono conmigo, ¿no? Sí, Gabriela, dime. Gracias, pero yo creo que a veces es complicado, ¿no? Porque también depende de la educación y de los valores que tengas. De un muy rápido, alguna vez me sucede eso que está comentando, o sea, un jefe que yo tenía, le gritaba a todos les gritaba, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposo, los voy a defender, porque yo tengo personas bajo mi supervisión. Me dijo, no, espera, creo que se espera tu turno, ¿no? Y llegó el día inevitable. Se acercó, me pidió un expediente, puse a varios abogados a buscarlo, igual que lo hice yo, porque yo como que predicas con el ejemplo. Se desesperó, me gritó, lo dejé, tomé aire 2 minutos, encontramos el expediente, enseguida fui y le dije que no era la forma, lo que estaba de decir, que no era la forma de tratarme, que no era la forma de estar tratando a todos los abogados y no nos gritan. Pero yo así hablo, y la verdad es que sí me exalté, salió ante la voz porque la levantó, le reclamé, le dije algunas cosas, lo único que le pedí era respeto. Si él quería que yo lo respetara, de allá para acá también debía venir esa parte, ¿no? Entonces, así como me hablas, yo te voy a hablar. Entonces, sí me exalté muchísimo, dije, en ese momento, la verdad es que fue una reacción inevitable a un jefe. Lo que hice fue ir con mi mediador, que fue el siguiente nivel, y sí le dije, ¿sabe qué? Así y así, la situación pasó esto, me gritó, no estoy dispuesta, no es la primera vez, no son las formas. Yo no necesito que me hablen como eh, con florecitas y bonito, ¿no? Simplemente con respeto y educación. Y eso es algo que esta persona no tiene. O sea, simplemente él es un jefe, pero no es un líder. Y yo creo que lo sabes identificar perfectamente. ¿Por qué? Porque lo que haces es cumplir la instrucción, pero no como motiva. O sea, no hay una forma de motivarte o de decir, no lo voy a decir porque pues, me está dando ejemplo, me está motivando. No necesitamos incentivos de amor económico porque aquí no los hay de parte de los jefes. Y es el gobierno, no me quejo. Pero lo que me refiero es que, pues a lo mejor en las ideas como estás, para mí es muy importante las personas, porque si las personas están mal, el trabajo fluye y ellos pues se van a estar contentos, ¿no? Entonces, esto es algo que esta persona no tiene, y siempre que hablo de líder y jefe digo, ay, este es el claro ejemplo de que solamente es jefe, pero no llega a ser un líder. ¿Por qué? Porque prácticamente las instrucciones y los modos, las formas, no son las correctas. Entonces sí es complicado porque muchas veces hay quienes tienen conflictos y siguen en esa misma actitud. Como el primer ejemplo que les indiqué, la persona sigue exactamente igual. Tiene problemas con todos, pero es su actitud, ¿no? Y ya digo, bueno, como usted acaba de decir, ya no me voy a complicar, simplemente es laboral, todo, ¿no? Personalmente no me interesa interactuar con él,
no es como yo creo que debería ser una persona educada, respetuosa, con valores, que te dé pues, tu espacio, ¿no? Y un poco el respeto que mereces. Entonces simplemente es la hora de la con ese final, bueno, entonces ya no está aquí, pero no dudo que sigue exactamente igual, ¿no? Solamente a veces uno lo que busca es el respeto, porque es lo que proporciona, ¿no? Entonces, yo creo que jefe de un líder, no, sí, como usted lo ha dicho, no es lo mismo. Ser líder es alguien que de verdad te influye, tiene respeto hacia él y con el ejemplo predica, ¿no? Pero como jefe, pues simplemente cumple las instrucciones porque ahí está. Y eso creo que es lo más que hay en cualquier lugar, más que un jefe, más que un líder, perdón. Definitivamente en esto digo, yo presento lo que se habla y se maneja en esto, finalmente son estudios y se trata de como de ordenar las ideas precisamente para que seamos más conscientes, ¿no? Pero definitivamente, alguien decía por ahí, la vida no trae una receta, ¿no? O sea, no podemos hablar de recetas. La inteligencia emocional o la resolución de conflictos, aunque se habla y se dice, digo, yo ahorita les acabo de hablar de todo esto, de la negociación y todo, pero realmente nada de lo que vemos funciona como receta de ABC. A lo mejor ahí tenemos que salirnos un poquito del pensamiento racional, bueno, no racional, sino lo que decíamos del pensamiento analítico y, y no ser tan estructurales, ¿no? Porque definitivamente nada es, haz esto ABC. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, para empezar, depende mucho de nosotros mismos, en el sentido de que a veces nos hace falta desarrollar más ciertas cuestiones, ¿no? De nuestras habilidades interpersonales. Pero también mucho tiene que ver que aunque tú tengas desarrolladas varias habilidades interpersonales, la otra persona no lo tiene, ¿no? Y pues definitivamente no podemos, eh, o sea, sí, yo les decía de un familiar, pero también hay otras personas en las que dices, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? O sea, ¿por qué? Porque al final dices, por más que yo intente comunicarme con él está en una posición, en una forma de ser, en una forma de actuar que nadie la saca, ¿no? Y entonces es infructuoso que yo intente hacerlo por aquí o hacerlo por allá. Pero finalmente creo que en donde siempre vamos a poder trabajar es en nosotros mismos, ¿no? Ahí es lo importante. Y por eso el liderazgo tiene que ver con esa capacidad y esa habilidad de liderarnos primero a nosotros mismos, ¿no? De buscar siempre el desarrollo de nuestra persona en todos los ámbitos, ¿no? En lo emocional, en lo intelectual, en lo físico, en lo familiar, o sea, en todos los ámbitos, buscar nuestra mejor, pues como dicen, ¿no? Nuestra mejor versión, ¿no? Y de ahí, pues entonces, eh, por supuesto que al desarrollar eso, vamos a tener esa sabiduría, ese aprendizaje para aprender a relacionarnos con los demás, ¿no? Y de alguna manera es decir, ok, ¿yo para qué me conflictúo? Y bueno, en este caso, a lo mejor como existe una relación laboral, y en las relaciones laborales a lo que voy es a esto, ¿no? De nosotros tratar de estar en el mejor punto de nosotros mismos, ¿no? Desarrollar, como dicen, la mayor paciencia, la mayor empatía, desarrollar nuestra capacidad de manejar el estrés, ¿no? El de que precisamente nada de eso nos saque, ¿no? Digo, y no que esté mal, tú lo mencionaste, o sea, sí te alteró, porque definitivamente, pues finalmente somos seres humanos y no está mal. El punto es el que seamos conscientes para que en otro momento no nos pase lo mismo, ¿no? Hay
en inteligencia emocional que se llaman gatillos, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que desata? ¿Qué es lo que te mueve y vuelves a un punto de conflicto, de crisis? Porque a veces es una actitud, a veces es una palabra, a veces es algo que te viene de que te pasó hace mucho tiempo, pero que al final te em, te saca de tu estabilidad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no se trata de recetas, no se trata de que, o sea, ningún curso te puede vender la idea de, ven, toma este curso y toda tu vida se va a solucionar. No, porque en realidad, más allá del conocimiento, tiene que ver la decisión de aplicarlo, ¿no? Y la decisión de decir, ok, y yo se los decía el día de ayer, ¿no? El hecho de decir, de todas estas habilidades, ¿cuáles son las que necesito trabajar más, ¿no? Y en las que a lo mejor en estos 3 meses yo me enfoco en una. Porque tampoco podemos, no nos podemos saturar, ¿no? Porque también eso no es sano, ¿no? Porque a veces también hay que tener cuidado y mantener ese equilibrio porque tampoco nos podemos estar demande y demande y demande y demande el hacer mejor las cosas. Es tranquilidad, ahora sí que tomarnos las cosas con tranquilidad, pero siempre dar pasos, ¿no? Aquí lo importante es no estancarnos, no quedarnos, no conformarnos, sino el ir avanzando y dando pasos, ¿no? Y eso es parte del liderazgo, ¿no? Para desarrollar nuestro liderazgo, por supuesto que el aprender a resolucionar conflictos es importante, pero también el hecho de decir, no todo depende de ti, ¿no? A veces a las personas dicen por ahí, me acuerdo mucho de los que sacan, ¿no? Memes o publicaciones que de repente sacan y dicen, propósito, objetivo, amar al prójimo, ¿no? Este, eh, problema, que el prójimo no coopera, ¿no? Y es así, o sea, finalmente estamos en una sociedad en la que cada uno estamos en nuestros propios conflictos, en nuestros propios problemas, y a veces no tenemos esa sensibilidad para también saber que hay otros y que al final pues necesitamos trabajar en en ese conjunto, ¿no? Porque pues aparte de todo el ser humano es social, no lo podemos evitar, ¿no? Está comprobadísimo y hay muchos estudios en los que finalmente el ser humano no podría sobrevivir sin una sociedad a su alrededor, ¿no? Y a lo mejor no hablamos de todo el mundo, pero sí al menos de un círculo cercano en el que él necesita de esa comunidad, ¿no? Entonces todos nos necesitamos a todos. El punto es que nosotros seamos cada vez más conscientes para, eh, para dar lo mejor a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, um, parte de liderazgo, ya como parte del cierre de todo esto, es pensar en que tenemos que trabajar en nuestra propia automotivación, ¿no? En nuestra propia identidad, ¿no? En el hecho de tener claro quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, el hecho de también reconocer lo que son nuestras debilidades y trabajar en ellas, pero entonces es buscar siempre que la inspiración y la motivación vienen sobre nosotros mismos, ¿no? Por supuesto que también hay que pensar en los otros, o sea, porque no es la actitud correcta la de solamente mantenernos en nuestro ego, sino el hecho de decir, ok, me reconozco, me valoro, trabajo, me inspiro, ¿no? O sea, me automotivo, o sea, de mí depende la motivación, porque también ahí entra la parte de que si te motiva tener un trabajo o te motiva tener una tal o cual pareja o te motiva tener un tipo de casa o te motiva un tipo de coche, eso es muy ambiguo y al final pudiera, en cualquier momento, si por alguna razón ya no tienes ese trabajo,
tu identidad no puede depender de eso, ¿no? O si por alguna razón, un accidente, no ibas tú, pero el coche terminó trizas, ese coche no puede ser, esa pérdida de coche no puede ser algo que haga pérdida de quién eres tú, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es eso, por otro lado es pensar en los demás. Necesitamos trabajar en nuestro círculo, de qué nos estamos rodeando, de qué nos estamos alimentando. También es válido el hecho de revisar nuestros valores, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Y qué puedo cambiar y qué necesito cambiar, ¿no? Por otro lado es el celebrarte, ¿no? El hecho de decir, logré esto y celebrarte a ti mismo, ¿no? En el ámbito que sea. Logré esto en lo familiar, logré esto en lo laboral, logré esto en lo físico, ¿no? De que hay quienes se proponen correr un maratón, hay quienes se proponen un nuevo deporte o una nueva actividad, ¿no? Como aprender a bailar, como aprender a pintar, como aprender a escribir, ¿no? Entonces, finalmente, todo esto de el tema en sí de liderazgo y comunicación, pues tiene el objetivo que veíamos era el hecho de que podamos precisamente desarrollar ese liderazgo y esas habilidades de comunicación en nosotros mismos, ¿no? Y entender que el liderazgo es cuestión de actitud, es cuestión de desarrollo, porque no es de que sea algo que se dé de la noche a la mañana porque tienes un nombramiento o porque así naciste, o sea, finalmente no. Hay personas que pueden ser muy carismáticas, pero eso no quiere decir que sea un líder, ¿no? Realmente el líder es aquel que se desarrolla y que piensa, se desarrolla personalmente, pero también está en ese equilibrio de pensar en el bien de cada uno de los que están a su alrededor, ¿no? En el bien común. Entonces, en este sentido del conflicto, pues hay que trabajar en ellos, ¿no? O sea, finalmente también hay algo que hay que entender, es que los conflictos siempre van a existir, de una u otra manera, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel sociedad, siempre hay conflictos. El punto es cómo los afrontamos, ¿no? Y la primera forma de afrontarlos es identificar bien qué está ocasionando ese conflicto y la forma en la que yo puedo aportar a la solución de ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre esto? Ya quedamos que aquí están las ideas, pero no son recetas. Y definitivamente va a depender mucho de cada conflicto, de cada situación y de las personas involucradas en él. Pero pues yo creo que muchas de las herramientas que hemos comentado tiene que ver, o sea, bueno, son herramientas que precisamente la idea es que nos ayuden, ¿no? Hace rato yo hablaba de comunicación, no encuentro espérenme un momentito, de comunicación, o más bien de comunicación asertiva. También algo imprescindible en el manejo de conflictos es la escucha activa, ¿no? O sea, el que realmente, y acuérdense que la escucha activa tiene que ver con no solamente escuchar las palabras, sino también observar, ¿no? Las actitudes, los gestos, porque eso te dice mucho en cuanto a un conflicto, ¿no? Otra de las técnicas tiene que ver con el buscar siempre soluciones colaborativas, ¿no? Es decir, a ver, aquí estamos, o sea, como yo les decía, a veces perdemos mucha energía en querer encontrar el culpable o encontrar o demostrar que yo tenía la razón y el otro no, cuando en realidad nos debemos enfocar en buscar soluciones de manera colaborativa, ¿no? Y otra de las técnicas
bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? La mediación, la negociación, eso va a depender mucho de tu papel en el conflicto también, ¿no? Porque a lo mejor tú no estás directamente involucrada, pero sí puedes entrar eh, de alguna forma como mediadora, pero pues también ahí es cuestión de checarlo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber si alguien más puede identificar el tipo de conflicto y si no, pues ya nos vamos a lo que es la realización de la actividad del día de hoy. Ok, bueno, déjenme tomar otra captura de pantalla para checar lo de la asistencia y entonces déjenme buscar la pantalla que tengo que compartir. Mm, ok. Ok. Ok, aquí está lo que es la actividad del día de hoy, que de hecho ayer a un compañero le mencioné porque no iba a poder presentarse en la primera parte, o ya no me acuerdo si en la primera sí y en la segunda no, pero esta es la actividad que ustedes necesitan realizar, ¿no? En un Word, actividad 5, elaboración de una carta, y aquí dice, elabora una carta dirigida a la persona que desees, puede ser a ti misma, realmente, no hay problema, y dice en donde describes lo siguiente. Las debilidades y fortalezas del liderazgo que detectas en tu persona, lo que aprendiste, lo que te hace falta mejorar o implementar, o sea, lo que aprendiste en el curso y lo que te hace falta mejorar o implementar, y las 3 acciones, ¿no?, que harás para ser un mejor líder y mejorar tu comunicación. Uh-huh. Y un cuarto punto es lo que te gustó y lo que no te gustó del curso. En un Word no tiene que ser mucho, o sea, pero sí mínimo una cuartilla y media, incluyendo todos estos puntos, ¿sale? Entonces voy a apagar mi micrófono, pero pueden ya empezar a realizar su actividad y ay, perdón, moví la esta. Y aquí sigo de todas maneras para cualquier cosa y antes de irnos vamos a hacer una última intervención, pero ahorita les doy unos minutitos para que empiecen a hacer este escrito, ¿sale?
Ok, ¿cómo van? ¿Ya terminaron o todavía les falta un poquito? Alejandro, creo que pareciera que se está moviendo el micrófono, pero no te escucho. Ah, ok, aquí tengo unos chats. Ah, ok, no. Mm, ujú. No, no se ve.
Edith, hola. No te escucho, pero ¿hay que Ya, hacer otra actividad? no, prácticamente con esta terminamos la quinta actividad y eso sería todo. Ya nada más, como a manera de cierre, que de hecho ya estaba yo, dije 10 minutitos antes de las 12. A manera de cierre, a mí me gustaría que cada uno, o los más que puedan, digo, entiendo que están en oficina, pero el hecho de decir cuál sería la habilidad interpersonal en la cual deciden trabajar en estos próximos meses precisamente para mejorarla. Ajá. Bueno, sobre todo es el aprender a escuchar, ¿no? Y poder comunicarme con mi interlocutor, Ujú. ya sea que cuando, pues aprender esa resiliencia, ¿no? Porque no siempre reciben el mismo mensaje eh, derivado de su estado de ánimo. Entonces yo tengo que dominarme antes de, de fijarme en la actitud de los demás. Ok. Y entonces la idea es como seguir trabajando en eso, ¿no? Sí, En sí, volvernos más observadores, en volvernos más conscientes, ¿no? De todo lo que implica la comunicación, porque la así, comunicación no solamente es el mensaje, ¿no? Sino es el canal que ocupamos y la forma en la que lo expresamos, ¿no? ok, Tanto la expresión corporal como la expresión facial, el tono de voz, las palabras, todo lo que implica el mensaje, ¿no? Entonces, sí, si sí, sí. queremos ser mejor comunicador, pues hay que tratar de desarrollar esas habilidades, ¿vale? Ok. Muchísimas gracias. Ha sido muy buen curso, aunque breve, me hubiera gustado más, pero Mm. gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, de todos los temas, la verdad es que inteligencia emocional es todo un tema. Sí, Y así sí. cada uno. Pero bueno, qué bueno que pudimos coincidir en este espacio. No sé si alguien más pudiera ayudarme y compartir precisamente en qué habilidad. Digo, ya Lili nos habló de la pues escucha activa y la comunicación. No sé si alguien más en otra y cómo lo haría para trabajar más sobre esa habilidad. Ya como cierre, ya estamos a unos minutitos de cerrar y pues definitivamente, por supuesto que agradezco a todos su atención, agradezco a todos su participación. Yo espero haber sido de ayuda, ¿no? A poder abonar a su aprendizaje y sobre todo a su liderazgo, el hecho de todo lo que aprendimos en estas 5 sesiones, ¿sale? Entonces, no sé si alguien más. Nadie más. Andan en, bueno, creo que Lili ya se desconectó, pero de hecho aquí en el chat decía que éxito a todos. Rosa, ok, dice muchas gracias, fue un curso muy interesante. Ok, gracias. Si alguien más no puede activar su micrófono y quiere comentar algo en el chat, también aquí estoy para checar, pero pues prácticamente con esto estamos cerrando el curso, ¿no? Entonces, pues por un lado, acuérdense que simplemente cerraría yo con esto, ¿no? Recuerden que el liderazgo es una habilidad que podemos ir desarrollando y que empieza primero por uno, ¿no? En lo personal, liderarse a uno mismo y también implica el hecho de siempre con la idea de si quiero liderar es porque quiero hacer crecer a los otros, porque quiero ayudar a los otros y quiero ser parte de esta comunidad, o sea, de donde yo pertenezco, el grupo que sea, ya sea laboral o sea en otro ámbito, pero la idea es que sea para el crecimiento de todos los demás y que la mejor manera de desarrollar nuestro liderazgo es precisamente desarrollando todas esas habilidades interpersonales que ya mencionamos, ¿no? Como la empatía, la escucha activa, el hecho de la comunicación efectiva,
el hecho de también desarrollar mi inteligencia emocional y también que esa inteligencia emocional me ayude a la mejor resolución de conflictos y todas las habilidades que estuvimos viendo, ¿no? Entonces Rosa me dice aquí que le ayudó para reconocer actitudes que puede cambiar para mejorar la relación con mis compañeros. Ok, pues entonces fue bueno, se cumplió el objetivo, ¿ok? Entonces, pues muchísimas gracias por toda su atención, gracias por su participación. No sé si en algún otro momento me toque compartir otro espacio con ustedes, pero si no es así, de todas maneras, qué bueno que pudimos compartir al menos y pues para mí es un gusto siempre poder participar en este tipo de actividades de capacitación, de formación, y no porque sea la experta completamente, sino porque de hecho, pues gracias a la vida he podido manejar estos temas, trabajarlos en personal y en todos los ámbitos en los que me muevo, y siempre es interesante poderlo compartir con otros, ¿ok? Muchísimas gracias, Dios les bendiga y pues que tengan un lindo fin de semana, que por cierto es un fin de semana larguito por las celebraciones que son de este mes. Y pues disfruten su fin de semana y pues esperamos vernos en otro momento de capacitación, ¿ok? Gracias, cierro la sesión para todos y recuerden que tienen todo el día de hoy para subir sus actividades y yo ya mañana en la tarde, hasta mañana porque ahorita de hecho tengo otro curso, en la tarde doy clases, mañana también en la universidad donde doy clases y hasta en la tardecita del sábado, después de las 7, ya me dedico a calificar todo lo de este curso, ¿ok? Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen fin.